Continuando nuestro camino por la Patagonia, estuvimos cerca de un mes en Punta Arenas, el centro urbano más importante de la región de Magallanes, donde aprovechamos de conocer la ciudad y visitar varios lugares icónicos. Conocimos a Paula, dueña del kiosco Roca, quien amablemente nos contó sobre su historia. Recorrimos el centro de la ciudad y visitamos el que es considerado uno de los 10 cementerios más bonitos del mundo, para finalmente pasear por la bella costanera, donde contemplamos algunos de los espacios culturales que ofrece la ciudad. Todo eso y más en este nuevo episodio de Ruta del Fin del Mundo. Llegamos a un monumento muy característico de Punta Arenas, que es el Ovejero. Está ubicado acá en la avenida Manuel Bulnes. Después les vamos a mostrar el monumento. El Ovejero lo van a ver arqueado, que es por el tema del viento, que con eso trata de no caerse, no sé, porque acá el viento es muy fuerte. Y tiene su cabellito, tiene la fusta, que es para arriar las ovejas, que son 8, y 2 perritos. Estaba en la Plaza de Armas. Vinimos acá porque hay una leyenda muy conocida acá por la gente, y cuenta la leyenda que había un marinero español que le gustó mucho esta escultura del indio, y el último día que estuvo acá vino a darle un beso y a buscar suerte para su viaje. Y dicen que si tú besas el dedo guatón del indio, supuestamente vas a volver a Punta Arenas. Yo no lo voy a besar porque no sé qué boca pasó por ahí, así que lo vamos a mirar solamente. Una deuda con la sociedad más tarde. El beso. Lejano, un beso lejano. Yo creo, mi hermana siempre quiere volver a Punta Arenas, pero quizás no lo besó y por eso no ha vuelto. Bueno, ahora vamos a ir a una picada clásica acá en Punta Arenas. Vamos a ir a desayunar choripán con leche con plátano. Así que esperamos que nuestro estómago resista. Bueno, no es literal, no es un choripán. La cosa es que es como una pasta de chorizo con queso. No sé si es derretido o no. Pero vamos a ver cómo nos va. Quizás en 10 horas más estemos en el hospital. Pero no nos podemos ir sin probar esto. Sí, dicen que es muy bueno. Vamos a ver si el estómago aguanta. Y si no, va a sufrir el poke. Vamos a llegar a China con el poke de todas las horas que vamos a estar ahí. Sí, así que hacemos suerte. Bueno, aquí estamos afuera del famoso kiosco Roca, que es donde venden los choripanes. Choriqueso con plátano con leche. Vamos a ir a probarlo. Espero que no pase nada. Sí, así que ahí vamos a ver qué tal. Bueno, como pueden ver, llegó nuestro... acá uno se sienta en la barra y mira este choriqueso. y vamos a probar.
¿Qué tal? Hasta el momento, sin problemas. No sé, más tarde. Bueno, aquí estamos con Paula Paula ¿cuánto? Abello Arambur, ese es mi nombre. Ya, tú eres la dueña de este Yo soy local. la dueña del kiosco Roca. Ya, y cuéntanos un poco la historia de este lugar. Si quieren me acompañan y vamos a ver una foto. En 1932 surge el negocio al lado de la catedral. Esta es la catedral que está en la plaza. Y al lado de la catedral estaba el kiosco, donde ahora es la Casa de los Intendentes. En 1947 se traslada, vieron que acá está tipo minga, los palos del traslado del edificio, y se traslada a la calle Roca. Lo único que hubo que cambiarle fue el piso, porque acá es algo recto y acá tiene una pequeña pendiente y era el piso de madera, y se traslada acá. Y se llama Kiosco Roca actualmente porque el nombre de la calle se llama Julio Argentino Roca, que era un presidente argentino. Y ellos nos dan el nombre del Kiosco Roca. En 1932 empezamos con un choripán que ha variado el tamaño porque el señor Bruso lo inventó, porque tenía que ser una comida hipercalórica. Nosotros antes, años anteriores, teníamos un invierno muy crudo donde la nieve efectivamente llegaba a 1 metro, 1,5 metros, y hoy había que sostener estas mañanas con un desayuno potente, hipercalórico, como les contaba, y surge este sanguchito. Después de un tiempo se empezó el choriqueso, pero siempre fue el choripán primero. En el 2012 hubo un concurso a nivel nacional donde se estaban eligiendo a través de online el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, como la mejor picada de Chile. Y el magallánico, que siempre ha sido muy regionalista, votó de todas partes del mundo, porque estaban en Suecia, acá en Argentina, en Chile, en todas partes, y votaron el Kiosco Roca como la mejor picada de Chile. Tuvimos en esa época como 15.000 votos y el segundo lugar fue 3.000. Esa fue la diferencia. Y a partir de ahí nosotros fuimos un lugar, digamos, obligado de visita para el turismo. Incluso el magallánico, cuando llega su familia o alguien, lo trae para acá. ¿Por qué? Porque el magallánico siente que este es un negocio. En este mundo donde todo es tan rápido, todo tan efímero, un negocio que se mantenga tal cual, toda la infraestructura que tú ves, todo el local que tú ves es tal cual como años atrás. Quería mostrarte este refrigerador. Este refrigerador tiene, no sé, es de 1960. ¿Cuántos años? Calculemos, unos 50 y tantos. Mira lo que es. Sí, se nota la Es antigüedad. madensa. Fíjense que esto vale todo lo que es la tradición, donde la gente que viene, se acuerdan que los traían sus abuelos y ellos traen ahora a sus hijos. Esto que se llama tradición, que pasa de generación en generación en este negocio, es lo que vale. Y en la pandemia tuvimos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajar, porque los primeros que cerraron en la pandemia, la Seremi, fueron los restaurantes. ¿Y qué hicimos? Abrimos esa ventanita y acá abastecemos lo que son las plataformas de pedidos a través de las aplicaciones de pedidos ya y Tolling Market. Y esta es la cocina que tenemos para abastecer al público que viene a consumir. Como Hola, ustedes pueden ver, hola. las chicas Hola. trabajan, es un procedimiento muy sencillo. Se corta la yuya en dos y este pancito, el de abajo, se pone hacia arriba y es el que se empasta. Consulta, ¿ese pan lo hacen acá o lo...? No, nosotros tenemos un panadero que hace 20 años que trabaja con nosotros y nos trae el pan todos los días. Es un pan fresco, a veces hasta 2 veces por día, dependiendo la demanda que tengamos. La pasta, tenemos 2 fábricas de pasta que hacemos una mezcla secreto y nos abastecen con la pasta. Hay algo que a mí me llama la atención, es cómo la gente, sobre todo el extranjero, acepta esta combinación tan rara, porque nosotros estamos tan acostumbrados a comer esta mezcla y sabemos efectivamente que no hace mal, porque si no este negocio estaría cerrado, y la gente de afuera
a veces medio reacio como que, y que tengo que viajar, justo tengo que embarcarme, ¿habrá otra cosita? No. Nosotros tratamos, porque es la mezcla de la leche con plátano con un choripán con mayonesa que se come, que es la que nos ha hecho ganar premios. Nosotros de verdad decimos, aunque tú no estés acostumbrado, no te va a hacer mal, a no ser que obviamente tengas intolerancia a la lactosa, claro, y que te pueda ocurrir, pero no porque sea la mezcla, sino que porque ya eres intolerante a la lactosa, digamos. Igual tenemos café, bebida, otras opciones como para ofrecerles si es que tienen esa dificultad. ¿Qué hacemos con la gente que come sin gluten, que no pueden comer gluten? Ellos traen sus panes, que nos ha pasado varias veces, y nosotros el mismo pan tenemos una latita especial porque tampoco puede haber contaminación en el horno. Le ponemos chorizo, le ponemos mayonesa y se van felices porque pudieron probar lo que es el choripán. Quería agradecerles primero a ustedes por haber visitado el Kiosco Roca, por tener la paciencia de habernos esperado para poder conversar. Invitar a través del canal de ustedes a todos los, no sé, chilenos, extranjeros, a todos los turistas que vengan a Punta Arenas, que vengan al Kiosco Roca. Estamos ubicados a media cuadra de la plaza. Es un local icónico en la ciudad, súper tradicional, todo el mundo lo conoce. Estamos en la calle Roca, como les decía, tenemos este nombre. Atendemos de lunes a viernes, creo que lo habíamos hablado, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 8 a 1. Y tenemos una opción de unos pancitos para llevar al norte donde están envasados, por si estás medio apurado, quieres y te gustó mucho y quieres que tu familia pruebe. En el norte, para nosotros todo el norte es norte. La masa, claro. Puede llevarlos, vienen envasados con la mayonesa aparte y pueden también pedirlos para el viaje. ¿Cómo estuvo ese choripán con leche con plátano? Bueno, igual estoy con miedo, debo admitirlo, porque no sé qué va a pasar más tarde. Pero ya estoy condenada ya. Si te está gustando este video y te gustaría saber más sobre van life y viajes, suscríbete al canal. Y comparte y comenta, que nos va a servir mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Aquí estamos estacionados afuera de un cementerio. Te dirán, ¿por qué están en un cementerio? Bueno, vinimos al cementerio Sarah Brown, que es considerado uno de los 10 cementerios más bonitos. Así que ahí les vamos a mostrar las historias que cuentan por ahí dentro de este cementerio. Bueno, acá estamos a la entrada del cementerio Sarah Brown. Sarah Brown fue una mujer rusa que se casó con un pionero portugués que llegó acá a Punta Arenas. ¿Sí? Él hizo su riqueza y una vez que falleció, Sarah Brown heredó todo su dinero. Entonces, luego de eso, Sarah Brown decidió donar este pórtico de la entrada de este cementerio con una condición en particular, que es la que les vamos a comentar después. Lo que nos podemos encontrar acá en el cementerio a la entrada son varias bóvedas. Y acá están enterradas las personas, bueno, migrantes europeos que llegaron hace... Me estoy ahogando con el aire. Hay varias familias de renombre que eran migrantes europeos que llegaron cuando empezó a nacer la ciudad de Punta Arenas. Por eso hay tanto apellido raro. Bueno, yo creo que todos tenemos opiniones distintas respecto al tema de los cementerios, pero a mí lo que siempre me ha dado un poco de, no sé si tristeza o no sé, un sentimiento raro, que claro, mucha gente la dejan en un cementerio, después pasan generaciones y después nadie va a visitar esas tumbas. Por ejemplo, una pregunta, no sé si alguno de ustedes sabe dónde está enterrado, por ejemplo, su tatarabuelo. Al final, claro, las generaciones van pasando, el tiempo va pasando y después estas personas quedan ahí en el olvido.
y nos va a pasar a todos. Momento sad. Encontramos donde está enterrada Sarah Brown. Está junto a su esposo, José Nogueira. Él falleció en Arequipa y trasladaron sus restos. Lo que les comentaba a Cris, en cuanto a la leyenda, se dice que ella, la condición que dio para donar el pórtico al cementerio fue que cuando ella falleciera, tenía que entrar por ese pórtico y nadie más podía hacerlo. Por eso ahora la entrada está cerrada y la gente debe entrar por las entradas laterales. Otra leyenda también que cuentan es de la novia embalsamada. Se dice que era Sarah Brown, pero también hay otra historia que supuestamente era la esposa de un peluquero. No se sabe cuál de las dos en realidad. Y es una novia embalsamada que cada 1 de noviembre la sacaban de su ¿cómo decir? Sepultura, no sé. ¿Sepultura? Sí. Y la maquillaban, le arreglaban el pelo y las uñas. Esa es otra leyenda, pero no se sabe si era Sarah Brown o otro personaje. Esta estructura donde está Sarah Brown es la única que tiene una cúpula dorada en todo el cementerio, así que es fácil distinguir cuál es la tumba. Largó a llover y la Gis anda con su chaqueta impermeable y yo no, así que voy a llegar todo mojado a la pelusa. La historia del indio desconocido. En 1929, 2 empleados de la compañía de mármol Cambridge, el ruso Gravient y el chileno David Leal, partieron rumbo a la isla Cambridge. El objetivo era montar un campamento para vigilar los yacimientos de mármol. Allí fueron atacados por una pequeña banda de alacalufes, quienes mataron a Leal, pero Gravient logró escapar, escondiéndose en la isla por 1 mes hasta que llegaron más compañeros. Lo interesante es que cuando volvieron al campamento no encontraron el cuerpo de Leal, sino que el cadáver bien conservado de un indio sentado, vestido con ropa y un gorro ruso que Gravient dejó al escapar. Cargaron el cuerpo del indio en la goleta y lo llevaron al cementerio en Punta Arenas para enterrarlo sin lápida. 10 años después, alguien desconocido puso en la tumba una placa de piedra con la leyenda Indio Desconocido, que con el tiempo se convirtió en un espontáneo culto popular, donde posteriormente arreglaron la tumba y colocaron una estatua. Hoy en día muchos lugareños van a pedir deseos al indio y dejar sus ofrendas al verlos cumplidos. Bueno, el muelle Loreto fue construido por el empresario Agustín Ross en 1900 y se utilizaba para el embarque de carbón que venía de la mina Loreto, ¿sí? Después fue comprado por la naviera Menéndez y posteriormente fue comprado por la naviera Menéndez Beetti. Se utilizaba para el mismo fin y también para el embarque de otro tipo de mercancía. Llegamos acá al Palacio Sarah Brown. Como les comentábamos cuando fuimos al cementerio, Sarah Brown fue una mujer rusa
que llegó acá a la edad de 12 años y se casó con Nogueira, no me acuerdo el nombre en este momento, ¿ya? Que era un hombre acaudalado de esta ciudad. José Nogueira. José Nogueira, ese mismo. Se confunde con José Menéndez, muchos nombres. Y al morir su esposo, ella recibió toda la herencia y fue una de las más grandes benefactoras en la ciudad y entregó muchas obras importantes acá en esta ciudad. Estos son los sitiales que están en la entrada. Entonces las personas tenían que esperar ahí hasta que los atendieran. Oye, Quedaste grabada. Bueno, ella es Sarah Brown, la famosa Sarah Brown, y él es su esposo. Oye, yo quiero destacar lo que hizo ella porque después de que su esposo muriera, ella acrecentó la fortuna de José Nogueira. Bien, muy bien. Miren el tamaño de este salón. ¿Se imaginan tener un salón así en su casa para recibir a los invitados? Este salón son como 100 pelusas. Sí. Igual tiene un aire, ¿o no? Ahí la Giselle Brown. Un soplo. ¿Qué te pareció el palacio? Mucho derroche. Mucho derroche. Lo malo es que no estaban como las habitaciones. No, arriba había como una mesa de pool, como una oficina, pero yo pensé que me iba a encontrar como las habitaciones y no. Como que hay una parte nomás del palacio abierta así Sí. como para visita. Sí, pero es súper bonito. Como me gustaron como los detalles en el techo, como muy típico de esos años de la construcción. Sí. Sí, muy lindo, muy hermoso. Ah, lo que sí tienes que pagar 2.000 pesos para entrar. Pero siento que no es demasiado, es como para mantener. 2.000 pesos por persona. Sí, y es monumento histórico, así que por eso igual creo que lo tienen bien conservado. Este es nuestra última parada hoy día. Estamos acá en la zona franca, que es, si te gustan mucho las compras, puedes encontrar acá diversas cosas para comprar. Bueno, nosotros en realidad no somos muy fanáticos de salir de compras así, de comprar un montón de cosas, pero para la gente que le interese, acá tienen un montón de tiendas libres de impuestos, de todas las marcas yo creo, y es bien grande el lugar, hay patio de comida también por si quieren almorzar, hay cine, bueno, hay de todo en realidad, así que como una zona de comercio bien grande, si les interesa venir. Y en cuanto a los precios más o menos, Sí, bueno, estuvimos viendo algunas cosas y sí, es más barato, pero tampoco esperen así como sí. regalías. Sí. Lo que pueden encontrar más barato son los chocolates. Pero en cuanto a ropa, perfume o mochila o cartera, yo lo encontré demasiado caro. Vi una mochila como 88.000 pesos. Pero los chocolates están relativamente bien. Luego de estar más tiempo del que esperábamos en esta ciudad, nos damos cuenta cómo el centralismo de Chile a través de los medios genera una falsa sensación de que la vida es en todas las ciudades como en Santiago. Estas semanas fueron muy especiales para nosotros porque pudimos conocer la ciudad natal de la Gis, que por circunstancias de la vida no tenía muchos recuerdos al irse tan pequeño. Cada lugar que hemos visitado hasta ahora tiene algo que lo hace especial, ya sea la fauna,
flora, paisajes o historia, pero ahora recorreremos los lugares más australes del mundo en Tierra del Fuego.